Buenas noches amigos, aquí nos tienen para un clip más, el penúltimo de esta serie, ya que el domingo intento comenzar de vuelta los lives como hacíamos antes. Lo mencioné como la vida consciente de las plantas, pero en la realidad es la vida secreta de las plantas porque pocas gentes se enteran de estas cosas. Y la mayor parte lo descarta como una tontería, superstición o cosas por el estilo. Sabemos que el ser humano es consciente, sabemos que los animales en general tienen mayor o menor nivel de conciencia, pero saben lo que pasa a su alrededor, etc. Pero ¿qué hay de las plantas? Se asume que las plantas simplemente están ahí, crecen, alimentándose del suelo y ya. Efectivamente, una planta no tiene movilidad como los animales, pero se da por sentado que la planta es un ser no consciente. En la selva, los indios amazónicos hablan de que el monte siente. Al decir el monte se refiere al área de selva tupida. Dice que el monte siente quién va a entrar y que si la persona entra en mala actitud o mostrando mucho miedo, le va a pasar algo. En realidad, esto suele descartarse como superstición porque, bueno, el que tiene miedo va a pisar tal vez en forma más descuidada o por preocuparse en una forma que no debe y puede ser atacado por una serpiente u otros animales que lo escuchen. Entonces, podría tener una cierta base en base a la actitud de la persona. Pero no. Los indios dicen que el monte, las plantas en general, saben quién entra. Ese pedazo no tenemos cómo demostrarlo. Hay ciertas plantas, sí, que tienen una actitud aparentemente consciente. Básicamente las plantas carnívoras. La más famosa es la que se le llama la Venus, que es como una hoja así abierta, que produce una secreción dulce. Cuando entra una mosca u otro insecto, se cierra y suelta unos líquidos que le permiten literalmente digerir al insecto y aprovecharse sus nutrientes, lo cual no quita que además se nutre de la tierra, principalmente de agua. Pero también existe otra planta mucho menos conocida, confirmada su existencia por más de un explorador, que en el Mato Grosso en Brasil, selva amazónica de Brasil, encontraron lo que llamaron el pulpo de la selva. Es una planta carnívora aparentemente bastante grande, puede llegar a más de 2 metros y medio, literalmente con tentáculos. Sus ramas parecen tentáculos y cuando detecta algún animal cerca, espera a que esté suficientemente cerca, lanza los tentáculos, lo enreda y lo mete a la parte interna donde se produce el mismo proceso que con la planta Venus. Queda atrapado el animal, se producen jugos que disuelven su carne y permiten aprovechar los nutrientes a la planta. Incluso se habló, esta sí no se ha podido comprobar, de que una de este tipo vendría a ser la boa de la selva, que básicamente envuelve a la persona, la estrangula, le quiebra los huesos y la digiere. Esta última parecería más dudosa. Puede ser que la persona que vio esto vio una boa constrictor y pensó por la posición en la que estaba que podía ser una planta, pero se habla de eso. Por otro lado tenemos la costumbre muchas veces de las abuelitas de cuidar su plantita
limpiarle las hojas, hablarle a la plantita. Y funciona. Las personas que se dice que tienen el pulgar verde, le hace que lo que siembra crece, suelen tener esta característica. Hablan con la planta, se expresan, se comunican de alguna forma. La idea era que no, lo que pasa es que ese tipo de persona las cuida más a esas plantas, entonces, lógicamente, crecen mejor. O que la persona, qué sé yo, tiene algún tipo de enzima en la piel que ayuda, o al revés, que no tiene cierto tipo de grasa corporal, en fin. Pero para dilucidar esta interrogante, un grupo de científicos decidió hacer un experimento. Tomaron dos plantas iguales, que habían sido sembradas en la misma fecha, se habían desarrollado en forma paralela. Y ambas habían llegado al punto de dar flor. Estaban en macetas separadas. Y se tomó un grupo de 20 personas. A las 20 personas se les repartió una serie de papelitos, cada cual recibió un papelito doblado. Y se le dijo a cada persona, a todo el grupo, que en cuanto les tocara el turno, tenían que entrar a la otra habitación en la cual había una mesa sobre la cual estaban las dos plantas, leer las instrucciones y cumplirlas. Todos los papeles menos uno decían mirar a las plantas sonriendo, manteniéndose relajado. Algunas decían que podían acariciar a la planta con suavidad. Pero uno de los papelitos decía que mirase a las plantas con furia, con cólera, con una expresión de cólera, cogiese una de ellas, la arrancase de la maceta, la destrozase, la tirase al piso y la pisotease. Y de ahí que se sacudiese las manos, mirase a la otra planta y saliese. Los investigadores no sabían quién había recibido el papelito de destruir las plantas. Obviamente, los que entraban o encontraban dos plantas o encontraban una y una destruida. Había una nota en la parte de abajo de los papelitos que decía: si hay una sola planta, no se haga problema y cumpla las instrucciones con esa sola planta. Después de eso, lo que se hizo fue ponerle a la planta superviviente un detector de mentiras. Los dos electrodos conectados a dos hojas distintas de la planta para marcar un registro. Y se hizo que los voluntarios entrasen uno por uno, se parasen frente a la planta y se les pidió que mantuvieran una expresión neutral, ni positiva ni negativa, ningún gesto agresivo. Los voluntarios fueron entrando y en el momento en que entró el que había destrozado a la otra planta, la planta señaló una curva que un ser humano denotaría miedo. Reconoció al que había destrozado a su compañero. El experimento ha sido muy discutido, pero demostraría contundentemente que las plantas sienten más de lo que nosotros creemos y que tal vez las abuelitas tienen razón cuando les hablan con tanto cariño a sus plantitas para que crezcan y hasta las acarician. Creo que tienen bastante para pensar y los dejo hasta el día de mañana, en que vamos a hablar de teorías absurdas que han sido aceptadas en forma casi masiva
en el mundo actual. Y con eso les digo buenas noches.